Bienvenidos a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces te pones de pie. Tómalo en tu caso, de camino para el trabajo. Es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entienda que con Cristo es que se goza. Esto es con David Bisonó y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés, a la hora que sea. Aquí estamos, mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y con nosotros, como siempre, la mujer que pone las cosas en orden y bueno, no siempre, pero trata. Hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Muchas gracias a todos por estar aquí, Oye, por escucharnos, eso es por Jack, está escuchar. ahí ladrando. Sí. Ok. ¿Se escucha? ¿Mucho? No tanto, tranquila. Jack es parte del programa, no te preocupes. O sea, eso es que estamos grabando y él está diciendo hola. Eso es Mira, todo. les diría que lo podría sacar, pero no puedo porque está lloviendo. No, tranquila, Jack es parte del programa. O sea, la gente está, mira, ahí está Ya Jack. lo conocen. Jack nos está saludando. ¿Sabes qué pasa? Que, no sé, ya les había comentado, pero mis vecinos tienen 2 gatos, ¿ok? Ok. Y se paran justo frente al ventanal donde está la jaula de Jack. Claro. A cucarlo. Sí, a cucarlo, claro. Ellos son tan malos, esos gatos. Ellos se levantan con un plan malévolo. Ellos se levantan en la mañana diciendo, ellos hablan entre sí los gatos y dicen, mira, vamos a ver cuando ya la opción a la jaula, vamos a separarnos aquí No, pero es que no necesita estar en la jaula, o sea, van y se paran ahí y dependiendo de donde él esté, él va y los busca y les ladra, o sea, no le hace nada, pero Ya, claro. Jack es dramático. Esos gatos. Jack es dramático. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en este día de En Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y recuerda que Café con Cristo es una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá. Patrona, ¿cómo estás? Aparte de los gatos malévolos que hacen ladrar a Jack. Bueno, eso es Jack, eso le concierne a Jack. Yo muy bien, sabes, muy bendecida, muy agradecida con Dios porque como siempre nos muestra su gracia, su misericordia en todas las cosas que, bueno, al menos en mi experiencia he estado viviendo, así que me siento muy agradecida con él por su bondad y por su providencia siempre. Así que así me siento hoy, David, muy agradecida. Wow. Interesante. Qué bueno. Esperemos que todos ustedes que estén escuchando también se sientan como la patrona en este día, muy agradecidos. Y si no lo están, pues a ver si les ayudamos en este momento a reenfocar sus vidas, sus pensamientos, emociones, porque sin duda alguna el Señor tiene planes preciosos para nosotros y los pensamientos del Señor son para bien, así dice la palabra de Dios. ¿Sabes, patrón? Estaba yo pensando en algo, particularmente porque estamos en este tiempo de preparación para el tiempo de Pentecostés, ¿no? Sí. Y hemos estado hablando de muchas cosas en cuestión las conexiones, las relaciones, ¿no? Y a veces yo pienso, ¿verdad? Hablando de esto de la preparación, porque es interesante que cuando Dios está a punto de llevarnos a un nuevo nivel, ¿no? Eh, Hay un tiempo de preparación, un tiempo de procesos, un tiempo de incertidumbre también. O sea, ¿qué será lo que Dios está haciendo? Sabemos que es bueno, pero no tenemos toda la información. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros, ¿verdad? Decimos, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene planes preciosos para mí, pero por favor, Dios, mándame algo. O sea, dime más o menos cómo esto termina. O sea, Enséñame cómo termina tantito. la historia, cómo termina esto. O sea, yo gano, yo pierdo. O sea, y pensando en eso,
Hubo unos textos en esta semana donde Dios está hablando de que nosotros debemos de permanecer en Él, ¿no? Y que, y es interesante esto, porque dice la palabra, si me amas, me obedeces. Si me amas, cumples mis mandamientos. Y para mí siempre ha sido interesante eso, porque nosotros vemos el amor quizás de una manera distinta, ¿no? La vemos como, por ejemplo, si me amas, me compras flores, ¿verdad? Si me amas, me... Pero Dios tiene otro concepto de amor y es como el concepto de que si en verdad me amas, entonces, ¿por qué no haces lo que te digo? O sea, si en verdad me Ujú, amas, ¿por qué no cumples con mis mandamientos? ¿Por qué te cuesta tanto em, poner en práctica lo que yo ya te he dado para que tú tengas una vida efectiva, productiva y poderosa? Porque ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo todos los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero muchas veces yo pienso que nos cuesta a nosotros permanecer, esperar en los propósitos de Dios, porque claro, nos adelantamos, ¿verdad? Nos adelantamos. Y yo creo que es un tiempo de mucha, de mucho discernimiento, ¿verdad? Y de mucha espera, pero una espera buena. Y cómo esperamos es totalmente importante. Y yo, de nuevo, es como que siempre Dios en cada temporada de nuestras vidas, donde Él nos está preparando para el siguiente nivel de nuestras vidas, nos está una vez enseñando y ayudando a escuchar mejor su voz y luego a obedecer su voz, porque una cosa es escuchar, es como cuando tú le dices a tu hijo o tu hija, ¿no? Que haga algo y no lo hace, le dices, oye, ¿me escuchaste? O sea, como, pues yo no entiendo, o sea, si me escuchaste y no lo hiciste, me estás faltando respeto, ¿verdad? O sea, ujú, pero si no lo hiciste porque no me escuchaste, pues te entiendo. You know what I'm saying? ujú, ujú. Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Sabes, David? Yo creo que em, pasa que, bueno, en nuestra humanidad de pronto decimos que podemos esperar a lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Lo decimos. Pero una cosa es decir y otra cosa es de verdad sentirlo, creerlo y hacerlo. Oh, sí, Ujú. sí, sin duda alguna. Entonces, en ese lapso que tú dices, ¿no? De preparación, de discernimiento, de cambios, em, de pronto nos encaprichamos y como nos sentimos merecedores de todo esto que Dios tiene preparado para nosotros, queremos que sea ya, o sea, que sea nuestro tiempo, porque yo ya esperé mucho tiempo, porque yo siento que yo ya estoy listo, yo ya estoy lista y ya quiero que suceda, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más conectados estemos con Dios, mientras más escuchemos su palabra, podremos de verdad aceptar esta espera, ¿no? Con gracia, confiando en que esa certeza que decimos que tenemos en la palabra de Dios, en su promesa o en sus promesas, se va a cumplir en el tiempo de Dios, no cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Yo opino que sí a todo eso. Opino que sí. Sí, 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 sí. Muy bien, Claro David. que sí, claro que sí. Yo creo que una de las cosas que yo entiendo, y de nuevo, espero que la gente que está escuchando y ha seguido los episodios anteriores, que vean aquí como una especie como de resumen en el sentido de que Dios, esto es interesante, patrona, yo creo que nosotros lamentablemente no hemos aprendido a discernir los tiempos correctamente. Am, Porque cuando tenemos la habilidad, la capacidad de discernir los tiempos de Dios, los kairos, el kairo de Dios, sabiendo que Dios hace perfecta todas las cosas a su tiempo, pero que también nosotros jugamos un papel en este proceso. Yo estaba leyendo el capítulo número 9 del libro de Números y esto a mí me habló fuertemente porque nos habla de un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que está totalmente dependiente de Dios. Dice la palabra que aún en el desierto los zapatos le crecía con los pies. You know what I'm saying? Like,
porque no tenían un lugar donde hacer zapatos. O sea, Dios en un momento determinado tuvo que proveer para ellos de manera sobrenatural, porque Dios entendía que ellos no tenían lo que necesitaban para poder hacerse ropas, ¿no? Para poder, entonces dice la palabra que Dios en el desierto, mientras ellos crecían, la ropa crecía con ellos. Mientras sus pies crecían, los zapatos crecían. O sea, vemos a un Dios que no solamente sabe lo que necesitamos, también sabe lo que podemos y no podemos hacer. ¿Ah? Ujú, claro. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta y tenemos en cuenta que Dios conoce nuestra condición y no está esperando que hagamos lo que no podemos hacer. Está esperando que hagamos lo que sí podemos hacer, lo que sí debemos de hacer y lo que sí sabemos que tenemos que hacer. Y que Dios en el camino pone señales, ¿no? Para tú decir, ok, vas bien, sigue por aquí, ¿no? Y poner mucha atención a esas señales es muy importante. Yo voy a leer aquí un texto que yo estaba meditando y creo que puede traer una buena lección para nosotros y ver cómo nosotros podemos poner esto en práctica en nuestras vidas. Creo que eh, cuando no conocemos lo que Dios dice, es peligroso. Es peligroso porque andamos literalmente a ciegas, o sea, a ver cómo nos Ujú, salen las cosas. ujú, Y ujú, este texto es tomado del capítulo 9 del libro de Números. Y yo voy a empezar en el versículo, déjame ver aquí, creo que voy a iniciar en el versículo mm, 16. Y esto está hablando sobre la nube. Había una nube ujú, que estaba sobre el pueblo de Dios, o dicen, pues, le dicen la chiquina, ¿no? La gloria de Dios. Estaba sobre el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios lo siguiente en Números 9, dando inicio en el versículo 16. ujú, Y desde la tarde hasta la mañana se vio sobre la morada algo como un resplandor de fuego. Y fue siempre así. De día cubría la nube y de noche como un resplandor de fuego. Ahora esto es interesante porque entendemos que en el día era como una nube, o sea, una sombra, porque había mucho sol, ¿verdad? Entonces Dios como actuando y diciendo, voy a cubrirlos también, a protegerlos para que puedan llegar a su destino. Porque, ujú, o sea, ¿qué hace Dios con decir, los voy a llevar a un lugar, pero en el camino Dios protegiendo, Dios, ¿verdad? Y de noche ujú, el fuego trayendo luz en la oscuridad, ¿verdad? Y de ujú. alguna manera el fuego también en el desierto es muy importante para que las serpientes y los animales salvajes no se acerquen y te Claro. destruyan. Ujú. Vemos el cuidado sobrenatural de Dios sobre un pueblo que en su esencia no merecía eso, ¿verdad? O sea, ellos no merecían eso porque aún en el camino estaban siempre quejándose, siempre, Señor, ¿y para qué Renegando. nos sacaste? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué aquello? Sí. Entonces, dice la palabra lo siguiente, esto para mí es súper interesante. Estoy ahora en el versículo 17 del capítulo 9 del libro de Números. Cuando la nube se levantaba por encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento y en el lugar donde se detenía la nube, allí acampaban de nuevo. Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Esto de la nube, el cloud, eso no fue Apple que lo inventó. Ok. Um, los hijos, you know what I'm saying? Like the Sí, cloud, sí, like, sí, sí te eso ya entendí. existía ya, eso ya existía ya. Plagiadores. Ok, sigamos. Eso dice el versículo 18. Los hijos de Israel partían a la orden de Yahvé y acampaban a la orden de Yahvé y quedaban acampados todo el tiempo que la nube se detenía sobre la tienda. Si la nube se detenía mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden de Yahvé y no partían. Lo mismo si la nube se detenía solo algunos días sobre la morada, a la orden de Yahvé, levantaban el campamento y a la orden de Yahvé acampaban. Si la nube estaba sobre la tienda, solo desde el anochecer hasta la mañana siguiente, y por la mañana se alzaba, ellos partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Si en cambio se detenía sobre la tienda 2 días, o un mes, o un año, reposando sobre ella, los hijos de Israel se quedaban en el campamento y no partían. Pero en cuanto se elevaba la nube, ellos partían. Em,
A la orden de Yahvé partían y a su orden acampaban, observando la decisión de Yahvé tal como la daba a Moisés. Esto para mí es tan interesante, patrona. Em, Ellos entendían que Dios había elegido la nube para dictar sus pasos. Y me encanta aquí que decía ellos, o sea, bueno, 2 días. O sea, ellos no, o sea, tenían una dependencia tan radical de Dios que ellos, imagínate por un momento eso para mí es como super, like, amazing, ¿no? Como que ellos acampaban cuando la nube se detenía. Cuando se movía la nube, ellos se movían también. Ellos no preguntaban, oye, mejor que no, no. Había una fidelidad y una constancia que les ayudaba a ellos a no solamente permanecer protegidos bajo la protección de Dios, pero Dios estaba llevándolos paso a paso, día a día, hacia su destino. Lo que pasa es que hubo momentos donde Dios decía, ok, aquí vamos a detenernos. Es algo como que estaba leyendo un libro los otros días que me encantó muchísimo, que no confundamos un stop con un stay, ni un stay con un stop. Hay momentos que Dios dice, ok, detente aquí, pero no quiere decir o sea, que ese es tu Te vas lugar. a quedar ahí para siempre, sí, claro que ese es tu Exacto. destino, sí, Ujú, claro. ujú. Pero muchos de nosotros, eh, lamentablemente, no entendemos estos procesos de Dios, ¿verdad? Y andamos tan preocupados. O sea, y de nuevo, por favor, si hay un cafetero, una cafetera que me escucha y te encuentras preocupada ahora, no te sientas mal. Pero lo que sí te voy a decir es que tu preocupación te está paralizando al punto de que quizás la nube se ha movido y tú te has quedado donde te has quedado, porque has permitido que tus emociones, ¿verdad? Tus emociones, mira, lo más peligroso, patrona, en una persona es cuando tus emociones se imponen sobre ti, Claro, que porque dirigen tu vida, no, sí. te incapacitan Ujú, totalmente. O sea, tú no puedes sí, escuchar la voz de Dios, no puedes entender la voluntad de Dios, no puedes entender los propósitos de Dios, no puedes ser, o sea, no puedes porque te hundes en ti, ujú, y luego ujú. te encierras y am, luego viene lo que yo llamo el peligro del aislamiento. Exacto, me quitaste la palabra de la boca. Ujú, Entonces la persona se aísla porque nadie me entiende, nadie me comprende. ujú, Y a veces usamos palabras como la siguiente, ¿no? Es que necesito eh, claridad, por ejemplo, ¿no? ujú, Eh, y a veces lo que no entendemos que quizás en este tiempo de tu vida Dios ha elegido que tu claridad no va a venir en tu soledad, que tu claridad va a venir en la conexión con las personas, que te van a ujú, dar palabras y te van a dirigir en aspectos de tu vida que tú ni sabías que había una debilidad o algo. Y yo creo que esto es tan importante esto, que no podemos confundirnos porque, de nuevo, tomando en cuenta el pueblo de Dios y tomando en cuenta, por ejemplo, esto de que estamos de camino a Pentecostés, ¿no? Donde Dios le dice a los discípulos, ¿verdad? Quédense aquí hasta que no venga el poder, ¿no? Y cómo ellos se quedaron, pero juntos. ujú, Se quedaron juntos y se animaban unos con otros, ¿verdad? ujú, Y se animaban y oraban y Dios estaba estaba llevando a cabo sus propósitos, pero también estaba fortaleciendo los lazos de comunidad, estaba fortaleciendo sus vidas. Y imagínate, los discípulos estaban esperando algo que todavía ellos nunca habían visto. claro. O sea, no No tenían tenían ni referencia. idea. Sí, Sí, claro. no tenían referencia. O sea, Ujú. le conviene que yo me vaya porque viene uno que le va a dar. Y ellos, like, what are you talking about, Jesus? O sea, Sí, nosotros, you know, no, sí. es como un riddle. Like, what are you talking? A veces yo leo la palabra de Dios y digo, ay, pobrecito discípulos. O sea, porque a veces Dios, Jesús está hablando de, imagínate, le conviene que me vaya. No, no me conviene, quédate. O sea, no me conviene. Ujú, No, ujú, yo sé que tú, no, no ujú. me conviene, quédate. No le conviene porque luego vendrá uno después que yo y él los guiará a toda verdad. ¿What? ¿Y cómo se llama? Paráclito.
¿Y cómo se llama? Consolador. Oye, ¿es el mismo? Sí, es el mismo, pero tiene diferente nombre. What? What are you talking about? Sí. Sí, sí, sí. Imagínate la incertidumbre, ¿no? Claro, Pero también el llamado tan importante y tan precioso que tenían ellos de confiar. claro. Y estaban Mm, aprendiendo a confiar, ¿ok? ujú, Porque estaban, o sea, ujú. todavía ellos, Jesús todavía estaba con ellos y hubo momentos donde Jesús decía cosas como, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? O sea, imagínate, o sea, como que, A like, ver si ya aprenden. sí, no, y es que No, no. pero es que, ¿sabes qué, David? Me encanta que estamos hablando de esto de la confianza, porque yo siento que muchas veces cuando nos encontramos en estos momentos en los que de pronto hay mucha incertidumbre en nuestras vidas y pedimos bueno, que Dios nos muestre tangiblemente, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir, que nos muestre casi casi en una bola de cristal a dónde vamos a estar Ujú. el siguiente día, el siguiente mes, ¿no? Cuando la incertidumbre se apodera de nuestros corazones. Y yo creo que muchas veces esto sucede por falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? Y también en los planes de Dios, ¿por qué no? ¿No? Porque ya hemos Y pasado por Patrona, ¿de dónde tú tanto. crees que viene la falta de confianza? En tu opinión. En mi opinión, yo creo que la falta de confianza, bueno, pues puede venir de muchos lugares, ¿no? Yo creo que sin duda es en base a las experiencias de cada persona, ¿no? Ok. Em, Porque de pronto a lo mejor se pudo vivir una situación en donde la persona se sintió traicionada o se sintió herida de alguna manera, ¿no? Abandonada. Y le es difícil confiar. Ahora, la confianza en los demás, estoy hablando yo, ¿no? De las relaciones interpersonales. Claro. Nosotros hemos hablado mucho de este tema en programas anteriores, ¿no? De los traumas, ¿no? De la niñez que influyen muchísimo en nuestro desarrollo, ¿no? Y, Pero una pregunta, patrona, ¿hasta ujú. cuándo tú crees que podemos seguir utilizando eso como excusa No, o como no, no, no. barrera? Mira, yo creo que eso, para mí, al menos, em, una persona, una vez que es consciente de eso, Ujú. ya no puede utilizarlo como excusa, perdón. Sí, Porque tú ya lo descubriste, tú ya lo sabes, atiéndelo, claro. ¿sí? O sea, no puedes seguirte victimizando con que, ay, es que cuando yo era chiquito me pegaron y sufrí y no tuve papá y esto. No, o sea, ¿cuántas personas han pasado por tu misma situación y han sanado? Right. Porque se han liberado. Ujú. Entonces, yo creo que la persona que no es consciente de dónde vienen todos estos dolores, aquejamientos y demás, eh, puede ser válida esta manera de vivir, ¿no? A lo mejor. Ujú, Pero en ujú. cierto punto, una vez que tú ya te has dado cuenta de dónde vienen tus sufrimientos, cuál es la raíz de todo eso, tú ya tienes la oportunidad de sanarlo. O sea, ya lo tienes enfrente de ti y no puedes cerrar los ojos ante tu realidad, ni puedes voltearte ni darle la espalda porque te va a seguir persiguiendo. Pero también al mismo tiempo yo creo que hay personas que le dan miedo confrontar Ah, por supuesto, el... dan mucho miedo. Yo iba a decir otra palabra, pero da mucho miedo, David, pero da más miedo vivir así que afrontar esos, pues esos demonios, ¿no? Esos traumas, porque yo creo que una vez que tú saltas esa línea, ajá, una vez que tú cruzas esa línea del miedo, te vas a dar cuenta que no era tan difícil, que solamente tenías que confiar en los planes de Dios para ti, para tu vida. Pero ¿cómo confiamos en planes que no conocemos? Pues simplemente tienes que, o sea, yo creo que este tema de la confianza, por ejemplo, yo me he puesto a pensar en esto, ¿no? En mi propia historia de vida y demás. Y digo, bueno, yo siempre desde muy chiquita, yo tenía mucha fe en Dios y confianza. Y yo sabía que
que Él estaba a mi lado y que siempre iba a proveer para mí, porque yo lo sentí en mi corazón, pero porque yo estaba conectada a Él en mi oración. Entonces yo creo que eso es clave, o sea, como decíamos hace rato, si tú oras a Dios y tienes fe, yo sé que hay personas que a lo mejor igual y por casualidad llegaron a nuestro podcast y ni creen en Dios. Ujú. A lo mejor están explorando lo que sea. A lo mejor le llaman, no sé, universo, no sé qué otro nombre utilicen otras personas, ¿verdad? Pero mientras tú tengas una fe en que algo o alguien tan poderoso como Dios está ahí para ti y Él siempre va a estar ahí para ti y te va a ayudar y te va a sacar de donde estés, yo creo que eso es un impulso muy grande en tu interior para tener esa certeza, ¿no? De que no siempre vas a estar en la oscuridad, de que sí, él como esta nube, ¿no? Que protegía a los israelitas, va a estar en tu camino, ¿no? Y que te va a proteger de todo mal, pero también te va a alumbrar como ese fuego en la noche y te va a enseñar el camino a donde debes ir, a donde debes de caminar. No sé. No, sí sabes, no digas eso. Sí Eso es lo sabes. que yo siento y pienso en mi No, no, corazón. no, no. No, está bien, o sea, yo creo que es muy válido todo eso, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Tenemos que atrevernos, ¿no? Para Ujú, mí siempre es como, eh, o sea, para yo confiar, tengo que conocer. ujú, Si no conozco, no puedo confiar. ujú, Para mí es sorprendente, por ejemplo, que muchos de nosotros todavía no sabemos las promesas de Dios para nuestras vidas. ujú, Lo cual yo estaba trabajando ahora mismo en este nuevo recurso catequético, ¿no? De ADJ, ¿no? ujú, Donde estaba yo pensando en eso, decía, caramba, qué diferente fuera si a los niños desde una temprana edad ujú, se le enseñaran las promesas de Dios. ujú. A veces muchos de nosotros no sabemos las promesas de Dios. No, porque no nos las presentan y tienes mucha razón en ese sentido, David. Mira, y te voy a comentar algo, no sé si ya lo había comentado yo antes, pero cuando yo estaba chiquita, mi papá siempre ha sido una persona súper, súper, súper creyente. Mi mamá también, pero mi fe yo creo que se la debo más a mi papá en ese lado, porque él era muy así, muy insistente y él me decía, siempre, me decía, Dios siempre proveja. O sea, Ujú. tú pídele a Dios y Dios siempre va a estar de tu lado porque Dios nunca nos desampara. Y no era un católico practicante ni muy bien portado que digamos, ¿verdad? Un ser humano, un mortal cualquiera como tú y yo. Pero su fe, o sea, era algo que hasta la fecha es admirable. Y, o sea, nosotros nos llevaban al catecismo y todo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en preparación para el catecismo, eh, yo yo quise ser catequista, o sea, de grande. Yo veía a mi catequista y yo la admiraba mucho y se me hacía una persona súper linda, como un ángel, porque me hablaba cosas preciosas de Dios, ¿no? Y en sí, o sea, a lo mejor yo no era, como te decía, mi familia no éramos practicantes, pero mi papá me introdujo a este Dios maravilloso que siempre se hace a cargo de mí, que no importaba lo que estuviera pasando en nuestras vidas, Él siempre iba a estar ahí para mí. Y eso para mí yo creo que fue lo más importante, lo que marcó, o sea, mi camino de fe. Pero porque desde una temprana edad mi papá ahí me lo inculcó. Claro, claro. No, y de nuevo, yo creo que esto es importantísimo. O sea, no conocemos las promesas de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es una promesa de Dios, ¿verdad? O sea, Ujú, eh, de que podemos recibir su presencia. Entonces, yo creo que podemos confiar en las promesas de Dios cuando conocemos el carácter de Dios. ujú, O sea, cuando yo conozco a la persona, entonces yo puedo confiar en lo que dice o desconfiar de lo que dice. ujú, Entonces, no conocemos el carácter de Dios, no conocemos, o sea, nuestra noción de Dios es muy limitada. ujú, ujú, Tenemos una noción, una definición de noción de Dios muy limitada y tampoco conocemos los limitantes del enemigo, ¿verdad? O sea, ujú, ujú, entendemos que el enemigo está limitado en lo que puede hacer o no hacer. Estas son cosas que para mí son muy interesantes porque conforme esperamos, si yo conozco el carácter de Dios, las limitaciones del enemigo,
y las promesas que me pertenecen. Ujú. O sea, ese cuadro que te acabo de presentar ahí, es un cuadro poderoso, ¿verdad? Claro. El carácter de Dios, las limitaciones del enemigo y las promesas que me pertenecen. Ujú, ujú, Porque luego yo puedo entonces decir, ok, entonces en este proceso en el cual me encuentro, yo entiendo, yo sé quién es Dios. Yo entiendo ujú, las limitaciones del enemigo y entiendo lo que me pertenece. ujú, ujú, Entonces yo puedo empezar desde ahí, a partir de ese punto, ¿m? ujú, Puedo empezar a decir, entonces déjame ver o sea, qué está aquí sucediendo. Porque yo ujú, conozco, es por ejemplo, mira, cuando tú conoces el carácter de alguien y conoces a la persona, hay ujú. cosas que tú dices, no, esa persona no haría eso, porque no, ese no es su carácter, ¿verdad? O Claro. sea, Ujú. y hay otras personas que dicen, fulano, pues, ¿qué esperabas? O sea, por favor, en serio, like, ¿y qué esperabas? Sí, Que no. claro, Pero claro. yo sabía eso, o sea, y tú no pensabas que, no, por el muchacho, porque entonces, y digo estas cosas porque conforme estamos nosotros en este tiempo de preparación para el Pentecostés, y no solamente para el Pentecostés, porque la realidad de todo es que debemos de vivir en un constante Pentecostés, en un permanente Pentecostés, no un Pentecostés pasajero. Igual con la resurrección. La resurrección es pasajera, es permanente. Lo que pasa es que cuando tú haces pasajero lo que debe ser permanente y haces permanente lo que debe ser pasajero, entras en un problema. Man, you can tweak that Ujú. stuff right there. Um, A ver, that, repítelo. that's That right there is good. ¿Eh? O sea, porque lo es. Cuando Ujú, haces permanente lo que debió de ser pasajero, o cuando haces pasajero lo que debió de ser permanente, ahí entras en un problema. ¿Y por ujú, qué? Porque no estás entendiendo los propósitos. ¿Y por qué no ujú. entiendo el propósito? Porque no conozco el carácter de Dios, no conozco las limitaciones del enemigo, ni tampoco conozco las promesas que me pertenecen. Claro. Esas cosas a mí me ayudan en cuando estoy orando. O sea, miren lo que pasa muchas veces. Nosotros oramos desde un lugar de mucha confusión. O sea, entramos en la oración confundidos, Ujú. ¿verdad? Luego somos consolados, pero todavía no tenemos claridad, Claro. No ¿verdad? tenemos claridad porque no hay confianza, porque entramos en oración dictándole a Dios lo que queremos De nuevo, que haga por exactamente, porque nosotros. no tenemos un framework. O sea, de nuevo, mira, no tenemos un framework. O sea, yo entro a la oración confundida o confundido, ¿verdad? Adolorido, ¿verdad? Ujú, En la oración, por lo normal, tú vas a sentir el consuelo de Dios, ujú, el abrazo del Padre. Tú vas a sentir el abrazo de Dios. Entonces, sales de la oración, ¿verdad? Sintiéndote mejor, pero todavía sin ningún tipo de claridad. ujú, Porque tu interacción con Dios no es una interacción que está eh, dirigida por unos procesos claros. Mira, imagínate, y de nuevo, esto es algo que yo lo sé personalmente porque cuando hablo con las personas lo entiendo que es así. Tenemos un conocimiento muy limitado de Dios. ujú. Y ese conocimiento limitado de Dios no nos permite confiar en Dios. No, y además, David, yo creo que cuando hacemos oración, entramos en un monólogo. Ujú. Y la oración es una conversación con Dios. Y yo creo que tantas veces estamos tan enfocados en decirle a Dios lo que queremos que no escuchamos. O sea, es como en la oración se recibe, al menos así yo lo siento, una retroalimentación que después la vivo cuando termina mi oración, en los días en que Lo que mis estoy oraciones hablando son lo que estoy successful. hablando lo que estoy hablando de la consolación que tú recibes. O sea, Ujú, eso es lo que ujú, o sea, mira, nunca podemos confundir la consolación con la revelación. ujú, Tú puedes ser consolado en la oración, pero salir de ella sin ningún tipo de revelación. ujú, O sea, y aquí es problemático esto. Te voy a decir por qué es problemático esto. Y voy a utilizar, por ejemplo, este momento cuando los tres jóvenes están en el horno, ¿verdad? ujú, ujú, Ven el capítulo 3. Hay un momento que el ángel baja y sopla aire fresco en el horno. ujú.
pero todavía están en el horno. Ujú, ujú, O sea, todavía están ujú, ahí. Y si tú ujú, confundes ese viento, ¿verdad? Que Dios, o sea, con que ya no, usted está en el horno todavía. Dios ujú, lo que le está dando es un momento de refrigerio, de consolación, para que ujú, usted pueda recuperar fuerzas. ¿Y ujú, por qué? Porque mira lo que yo entiendo muchas veces en esto de los procesos de Dios y tratando de entender los propósitos de Dios cuando interactuamos con la presencia de Dios. Si yo no tengo un framework, no sé cómo se dice framework en español. Yo tampoco, déjame lo busco. Búsquelo por ahí, por favor. Googlealo por ahí. A ver, espérame. Como a frame, es como un cuadro, ¿no? Pero Pues tiene otra como una palabra. estructura. Sí, como una estructura, ¿verdad? Ujú, Si yo entro mira, si yo entro en mi oración sin una estructura, porque muchas de nuestras oraciones, ¿verdad? Y por favor, entiéndase muy bien que hay oraciones diversas, ¿no? Está la espontánea, la de petición, ujú. yo entiendo todo eso, por favor. Please, I know all that, ¿ok? So no me vaya, o sea, porque luego digo esto porque luego, sí, hermano, pero, porque yo a veces me imagino a la gente escuchando el podcast y hablándome, sí, pero tal cosa, y no, pero Sí, no, no, y me imagino que tú has de oír eso mucho. sí, sí. Es que cuando entramos cuando interactuamos con Dios, ¿verdad? Partiendo desde una estructura donde o sea, conozco el carácter de Dios, las limitaciones del enemigo y las promesas que me pertenecen, ¿verdad? Luego yo interactúo con Dios a partir de esa estructura. ¿M? Ahí Ujú, hay un orden que me permite entrar en confianza porque conozco el carácter de Dios. ujú, Eliminar el miedo porque conozco las limitaciones de Dios ujú, y permanecer en gozo porque también sé que las promesas de Dios están ahí. So, imagínate eso, o sea, yo entro confianza, ¿verdad? ujú, Estoy confiando, el temor es disipado y derrotado y puedo alegrarme porque hay promesas que o sea, así es que yo entro en mi oración. ujú, Mucha ujú, de la gente no entra a la oración de esa manera. ujú. Ellos entran totalmente, o sea, y claro, de nuevo repito, yo entiendo que a veces llegamos a los pies del Señor y es como que, Señor, o mira, I No, don't es que know. llega uno a veces abrumado. No, y está bien eso, porque Dios, Sí, claro, o sea, tenemos todos estos momentos en los que, o sea, tenemos unas súplicas, pero de que ya rescátame, ya sácame de aquí, claro, claro, ¿no? y Dios, y Y lo es que pasa, válido, como dices, claro, ¿no? no es válido, no, no. Pues, I mean, Pedro lo hizo en el agua cuando estaba, Señor, sálvame, y el Señor lo salvó, o sea, por favor. Ujú, ujú, Lo que estoy diciendo es que cuando no tenemos una estructura y no entendemos o sea, y Dios, o sea, Dios está hablando y qué sucede, que entonces confundimos el consuelo con la revelación. ujú, Dios, oye, en la oración tú siempre vas a recibir consuelo. Dios te ujú, va a consolar, ¿verdad? Dios te va a abrazar, Dios te va a ¿verdad? A fortalecer. Lo va a hacer, ujú. lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Imagínate algo, patrona. Imagínate, doy un ejemplo a ti. Vamos a tomar términos naturales, ¿no? Okey. Si una persona viene donde ti y solamente viene para que tú la consueles, Ujú, o sea, para eso solamente viene, ujú. pero no tiene la capacidad de escuchar lo que tú le dices, porque ella no te interesada en escuchar lo que tú tienes que decirle. Ella lo quiere Claro. que tú le abraces, que tú Ujú. le haga un Que té, la sí, apapaches. sí, es lo que quiere. Y tú le dices, no, porque es que tienes que hacer, sí, yo sé, yo sé. O sea, hay un punto donde tú humanamente dices, no, es que no, esto no puede seguir, porque es que Claro. tú vas, o sea, cada vez que me reúno contigo, es como que, Dios mío, o sea, pero es que no me escuchas. Y yo creo que de nuevo, y yo creo, y de nuevo, hablando de todas estas cosas, espero que la gente que está escuchando pueda tomar como apuntes de esto, ¿no? Ujú. Porque de alguna manera u otra, aunque usted lo entienda o no, esto es como una especie como de dirección espiritual aquí, lo que está sucediendo, ¿no? Claro que Es- sí. Y si piensas que Dios no te escucha, right, ¿tú qué right. crees que está pasando aquí? Exacto, exacto, exacto. Es que Dios es un Dios de estructuras. Es un Ujú, Dios de estructuras. O sea, toda en la palabra de Dios vemos a un Dios. Mira, todo lo que Dios hace es de acuerdo a un patrón y basado en un principio. De acuerdo a un patrón y basado en un principio. Dios es un Dios de patrones, de propósitos. O sea, Dios no
actúa fuera de su carácter. Ujú. Dios no actúa fuera de su propósito. Claro. Dios no actúa fuera de sus promesas. Y es por eso que en este tiempo de espera del Espíritu Santo necesitamos urgentemente y hambrientamente decir, Señor, es que yo necesito tu presencia. Si yo voy a vivir tu vida en la mía, ¿eh? Ujú. Y esto nos va a ayudar. Y yo espero que la gente que está escuchando en este momento esté tomando nota de estas cosas, de una estructura. Estoy, ¿verdad?, aquí dándote, como dice la patrona, contenido de valor, ¿verdad? Em, para Siempre, ayudarte, siempre. contenido de valor, para ayudarte a vivir una vida efectiva, productiva, poderosa. O sea, esta vida, escúchame lo que te voy a decir, esta vida efectiva, productiva y poderosa no va a suceder por arte de magia. Ujú. Esto no es magia. Esto sucede cuando de manera deliberada aplicamos los principios de Dios a todas las áreas de nuestras vidas y entendemos estas cosas, interactuamos con Dios entendiendo esta estructura y luego recibimos consolación, recibimos la fuerza, recibimos dirección. Dios te revela, Dios te habla. La nube dice quédate. Se movió la nube, Ujú. nos movimos entonces. Claro. Y la gente, y otra cosa que tenemos que eliminar en este proceso, patrona, es que no todo el mundo va a entender lo que tú estás haciendo y que Oh, eso por está, supuesto. y que it's okay. No, Ujú. usted no tiene que mandarle un reporte a cada persona para que Ujú. ellos aquí van el paso número, o sea, no, o sea, eh, No, y nadie tiene por qué aprobarte, o sea, claro, solamente uno sabe lo que está viviendo, o sea, yo creo exacto. que hay que despojarse de todo eso, David, para poder confiar también en Dios, porque yo creo que muchas veces cuando entran estos juicios es cuando también entra un poco más la desconfianza, ¿no? Y Oh, of uno se course. siente como que, Sí, híjole, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿No estaré haciendo lo correcto? Nadie sabe más que tú lo que hay en tu corazón y lo que está pasando en tu vida. Así que bueno, despójese de tú y eso Dios, que no le tú y sirve. Dios, tú y Dios. Y yo creo que de nuevo, y aún en eso en despojarse, hacerlo de una manera saludable, Sí. paso a paso, poco a poco, discierna, Ujú. piense, sienta. Yo digo una cosa, nosotros somos seres emocionales y no hay que excusarnos por ser emocionales, somos seres emocionales. Em, y entender lo que sientes, por qué lo sientes, qué es esto que sientes, ¿no? Hazle caso a esas cosas, o sea, hazle caso, pero no te dejes dominar por ellos. Ujú. Porque aún en las oraciones con Dios pueden llegar momentos donde tú sientes algo, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, eh, pausa. Por qué siento esto? Ujú. ¿Hacia dónde esto estás dirigiendo? ¿En qué momento de la oración sentí eso? Si todas esas cosas, todas esas impresiones que están sucediendo mientras estamos orando e interactuando con Dios, son indicaciones de que Dios está tratando de comunicarnos algo. Ujú. Pero muchas veces nosotros no estamos atentos a esas impresiones que están sucediendo mientras estamos orando y esperando en el Señor. Tenemos Ujú. que detenernos en el camino. Ok, ¿qué fue lo que sentí? ¿Por qué sentí eso? ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Qué está Dios diciéndome con todo esto? Y yo sé que quizás, a lo mejor, no sé, para algunas personas que están escuchando lo ven como muy complicado lo que estoy diciendo, como que hay David, pero tantas cosas que están, ¿verdad? Y no es complicado cuando tienes una estructura. Ujú. Ahora bien, ¿verdad? Hago aquí como un disclaimer. La estructura es una base para tú partir, ¿verdad? Para tú Ujú. entrar en esta relación con Dios. Dios a su tiempo. Mira, lo único que no cambia es Dios, pero las estructuras cambian, los métodos cambian, ¿verdad? Ujú. Las estrategias cambian. Pero creo que a partir de aquí, esta es una buena plataforma para tú iniciar este tiempo de espera y este tiempo de tratar de entender, ¿m? De entender qué está Dios tratando de comunicarme en estos momentos y por qué me está costando a mí escuchar su voz y confiar en Él. Ujú. Y quizás esta estructura que te hemos compartido en este día sea una manera para tú empezar a interactuar con Dios, a entender. Otra cosa es entender cómo Dios nos habla, porque Dios nos habla de maneras distintas en temporadas distintas.
Ujú. Yo Amén. creo que cuando nosotros descubrimos, el Señor en esta temporada de mi vida me está hablando así, me está hablando así, entonces ahí, Ujú. y yo creo que esas son cosas que tenemos que tener muy, muy pendientes. No voy a decir más porque ya es un curso que estoy dando, entonces no, David, así no se vale. No, 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 o tú sea, eres muy generoso, comparte, ya he comparte. compartido demasiado, ya he compartido demasiado, ok, así que, Oye, no, pero ¿sabes qué, David? Para que todo esto suceda y para que podamos em, comenzar a marchar en confianza y podamos entender las revelaciones de Dios, ¿no? O siquiera verlas primero, ¿no? Antes de entenderlas. Creo que hay que empezar a desconectarse de personas y de lugares que no nos proveen ese espacio sano ujú. para poder establecer esta conexión con Dios, ¿no? Porque Por eso es no que deben podemos estar vivir. siempre conectados a Café con Cristo, Claro, claro, siempre, definitivamente. es por eso, Por eso es que no puedes tener una vida diferente no, si no haces cosas diferentes, si no. no te juntas con personas diferentes, ¿no? Mm. Eso es súper, súper importante. Y también crear estos espacios de conexión con Dios, ¿no? A lo mejor levantarte un poquito más temprano para hacer una oración más intencional, ¿no? Más serena. Es más, patrona, Eh, te voy a decir una cosa, Ujú, perdón que te interrumpa. No es tanto hacer la oración, lo cual es importante y lo cual yo afirmo, patrona, que sí, correcto. Pero mira otra cosa, muchas ujú, veces no es tanto lo que tú le vas a decir a Dios, ujú, es saber, porque es una práctica espiritual que te va a ayudar en tu vida diaria, es sentarte con ujú. Dios Exacto, eso es a lo que sin me tener que refiero. decirle nada. O sea, la idea es Ujú, como aquí estoy, Señor, ¿verdad? O sea, ujú, ¿y por qué? ujú, Porque lo que tú, aunque tú no lo entiendas, estás entrenando a tu cuerpo, ¿m? ujú. Y a tu mente y a tu espíritu, que no tiene que estar en constante movimiento. Ujú. Y es Sí, que hacer se acabó el córrele, porque eso es a lo que me exacto, refería, porque ahí es. sí, porque si tú no das espacio a esos silencios, a esa paz Nada va a en tu ocurrir, vida, ¿no? o sea, cómo puedes lograr esta conexión si el cuerpo mismo ya no va a responder? Right. Porque está en este estado de estrés, Ujú, ujú. ¿no? Otra cosa es, en esos tiempos, Dios también te va, por ejemplo, a mí, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ejercicios, cuando estoy caminando, cuando estoy en movimiento, hay momentos, por ejemplo, que yo estoy orando y no recibo respuesta en ese momento, lo cual no me preocupa. No Ujú, me preocupa porque yo entiendo que hay un tiempo entre la petición y la manifestación, hay un tiempo de intermedio. Ese es el ujú, tiempo intermedio que es incómodo para muchas personas. Pero a ujú, mí en lo particular, y a mí me encanta ese tiempo intermedio, porque el tiempo intermedio es el tiempo donde Dios está no solamente preparando el terreno para manifestar poderosamente sus promesas, también ujú, está preparándome a mí para que yo pueda manejar sabiamente la promesa que Él tiene para mí. ¿Mm? ujú, Entonces, Dios nos habla en movimiento. Vemos el pueblo de Dios está en movimiento, pero es un movimiento donde tú, de manera muy intencional, como tú decías, patrona, estás separando ese espacio para ujú, darle prioridad a la voz de Dios, ujú, para darle prioridad a lo que Dios dice. Y si yo, ujú, o sea, esto es interesantísimo, pero quiero, o sea, tú que escuchas, ¿cuál es la voz que tiene el mayor efecto sobre tu vida? ¿Verdad? O sea, cada ujú, quien que determine eso. ¿Cuál es la voz que tiene el mayor efecto sobre tu vida? Porque si tú puedes determinar eso, puedes determinar muchas cosas. ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué? O sea, ujú. y cuando tú dices, es que esta persona o aquella, sus Así palabras es. tienen peso sobre mi vida. Claro, ¿a quién le estás dando ese poder sobre tu Claro, vida? o lo que ellos sienten tiene poder sobre mi vida, Ujú, ujú, o el temor. Entonces, yo creo que es darle prioridad a la voz de Dios, como tú decías, patrona, em, separar esos espacios y momentos de soledad con Dios. De nuevo, atención,
separar momentos para estar a solas con Dios, no para aislarte de las personas. Exacto. Repito, Son dos cosas diferentes. Claro, lo repito fuertemente, el aislamiento es peligrosísimo. Ahí es donde el enemigo sutilmente te va a hablar cosas que parecen que son de Dios, que parecen que son buenas, y si no abres los ojos un tiempo, te vas a decir, Dios mío, pero me he hundido en depresión, me he hundido en ansiedad, me he hundido en el desespero, me he hundido en el... ¿Por qué? Porque te aislaste, y usted y yo fuimos creados para estar conectados, no para estar desconectados. Y con eso damos final a este programa del día de hoy de Café con Cristo. Perdónennos, pero así es. Bueno, yo creo que dejamos mucho material para hacer la tarea, David. Bueno, ¿no? El que tenga oído que escuches, y el que no, que se destape los oídos. Y el que tenga libreta y pluma que tome notas. Ay, Dios. Nos vemos, que tengan un bonito, bendecido y excelente y feliz día. Mi gente, acuérdense que tu día empieza, termina y se mejora cuando tú siempre tomas Café con Cristo. Dios te bendiga. Amén. Chao. Bye. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.